Yo veo que aquí hay muchos que se están con abanicos, ¿verdad? Por muy caliente. Hermanos y hermanas, el fuego de Dios quema, pero no consume. Amén. El fuego de Dios quedamos encendidos, pero no nos echamos a perder. El fuego de Dios, más que nada, enciende no a uno mismo, pero al que está a la par. Amén. Entonces, si uno está con el fuego de Dios ahorita, esperamos que el fuego de Dios no quede solamente con usted, pero también a la persona, a la persona a la par. Amén. Vamos a ver aquí en la Biblia, Mateo capítulo 14 y verso 23. La palabra de Dios dice así: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Yo estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. Al anochecer, estaba ahí él solo, Cristo estaba solo. Y la barca con los 12 discípulos ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era al contrario. En la madrugada, Jesús se acercó de ellos caminando sobre el lago, caminando en el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es una fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Amén. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Hermanos y hermanas, yo pienso que a veces lo milagroso, lo poderoso de Dios, nosotros le tenemos miedo, ¿verdad? Yo antes yo mismo me preguntaba, ¿qué si yo voy a orar por un enfermo y nada pasa, ¿verdad? Nada sucede, no es sano? Hasta que un día, Dios dentro de mí, yo hice esa pregunta, ¿verdad? Dios, ¿qué si yo voy a orar por un enfermo y nada pasa? Y el Señor dice, ¿pero qué si algo pasa? Si yo voy y yo le pongo la mano a un enfermo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y no se sana. Y el Señor me dijo, ¿pero qué si sí se sana? ¿Qué si yo lo sano? El poder de Dios, a veces nosotros le tenemos miedo. ¿Qué si nada pasa? ¿Qué si yo estoy proclamando la palabra de Dios? ¿Qué si yo estoy predicándole a uno la palabra de Dios? Que Dios sana, que Dios libera. Y el que está escuchando la palabra no es sano y no libera. Pero ¿qué si predicas la palabra de Dios y sí sucede? El poder de Dios llega y sana a uno. El poder de Dios llega y libera a uno. No tengamos miedo de los milagros de Dios, del poder de Dios. La palabra, es más, tendremos fe en la palabra de Dios, que si nosotros predicamos la palabra, que el Espíritu de Dios está presente para confirmar a su palabra con señas y milagros. Amén. Dios es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Demos oportunidad al Espíritu de Dios para ser poderoso en la vida de uno cuando nosotros predicamos su palabra. Amén. Dice Cristo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Respondió Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. Ahora, ¿qué es lo que no dijo Jesús? Jesús dijo una palabra, ven. Jesús no dijo, ven a mí caminando sobre el agua. Él solo dijo, ven. La idea de caminar sobre el agua fue la idea de Pedro. ¿Y de dónde Pedro tuvo esa idea? ¿De dónde le salió esa idea? Porque él vio a Cristo caminando sobre el agua. Ahora, hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos de Dios estamos pensando, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? Es buena idea a ver qué hizo Cristo. Cómo Cristo glorificó a Dios. Cómo Cristo bendecía a la gente. Cómo Cristo, qué era el conducto de Cristo en el ministerio, ¿verdad? Cuando vemos a Cristo tenemos una buena idea cómo nosotros debemos obrar en nuestro ministerio. Amén. La idea de caminar sobre el agua era idea de Pedro. Pero Pedro recibió esa idea porque vio a Cristo haciéndolo, ¿verdad? Vio a Cristo caminando sobre el agua. Pedro fue el que dijo, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre el agua. Y Cristo dijo, ven. Cristo no dijo, ven a mí caminando sobre el agua. Amén.
Ahora, vemos más tarde en el Evangelio, ¿verdad? Vemos que hay una ocasión cuando Cristo ya fue crucificado, ya resucitó de la muerte, y Pedro regresó con su barca a ir a pescar. Y le apareció Cristo, no caminando sobre el agua, no en el barco, pero Cristo le apareció en la tierra y Pedro afuera en el agua en su barca, ¿verdad? Y Cristo dice, ven a darme un poco de pescado, tengo hambre. Cuando Pedro se dio cuenta que era Cristo, ¿qué hizo Pedro? Pues nosotros a veces pensamos que, ¿verdad? Hombre de gran fe como Pedro ya había caminado en el agua. Pedro se hubiera salido de la barca corriendo en el agua, ¿verdad? Pero eso no hizo Pedro. Pedro se salió del barco y comenzó a nadar hacia Cristo. Hermanos y hermanas, en las dos ocasiones, Pedro vio a Cristo a la distancia. Cristo dijo, ven. Y en una ocasión caminó sobre el agua y en la otra ocasión se aventó en el agua y comenzó a nadar. La palabra de Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. No importa si caminamos sobre el agua, no importa si estamos nadando hacia Él. Lo importante es que nosotros nos acercamos a Cristo. Lo importante es que con milagro o sin milagro nosotros nos acercamos a Él. Si caminamos en el agua o si nos hundimos en el agua pero vamos nadando, lo importante es que nos acercamos a Él. Si Pedro hubiera con la barca, ¿verdad? Llegando a Cristo, Cristo no lo va a rechazar. Cristo lo va a recibir, lo va a aceptar porque solo Pedro se acercó a Cristo. Lo importante es que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, seguimos en Mateo 14. Cristo dice, ven. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en la dirección a Cristo. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando, le estamos pidiendo algo a Dios, ¿verdad? Y Dios nos da lo que le pedimos y en ese momento, en ese instante, le quitamos la vista. Dios, yo tengo una necesidad. Dios, necesito sanidad de mi cuerpo. Dios, necesito ser libre de esta tristeza o esta ansiedad. Dios, necesito finanzas, ¿verdad? Y todo eso es prometido en la palabra de Dios. Todas esas son promesas en la palabra de Dios. Si le pedimos a Dios, Dios nos los va a dar. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos enfocados en Dios, pidiéndole algo a Dios porque tenemos necesidad, pero en el momento que recibimos lo que le pedimos, le quitamos la vista? Y ahora estamos viendo otras cosas. Y ahora ya no estamos enfocados en el Salvador, en el Criador. Y en ese momento fue cuando cuando Pedro comenzó a hundirse en el agua. Ahora, hay unos que dicen así: si tú mismo te has metido en un problema, ¿por qué esperas que Dios te saque de ese problema? Si tú mismo te metiste en un problema, ¿por qué esperas si clamas a Dios, verdad? Si clamas a Cristo, que Cristo te va a sacar de tu problema. Hermanos y hermanas, los dejo con esta pregunta. Si nosotros, como dice en Romanos capítulo 5, éramos débiles, no teníamos poder de salirnos de nuestro pecado, ¿por qué Cristo murió en la cruz por nosotros? Si nosotros no teníamos poder sobre el pecado en nuestra vida, nosotros mismos éramos pecaminosos, nosotros mismos le estábamos fallando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Cristo murió en la cruz para rescatarnos de nuestro pecado? Hermanos y hermanas, si llegamos a Cristo por fe, no importa cómo le hayas fallado a Dios en el pasado. Si tú vienes a Cristo por fe en este día, hoy día, si llegas a Cristo por fe, Cristo te extiende la mano, te ofrece la mano y te saca de tus problemas. Amén. En esta ocasión, Pedro estaba enfocado en Cristo.
Estaba caminando sobre el agua. Una vida milagrosa, ¿verdad? Una vida llena del poder de Dios, Pedro. Y cuando vio que recibió el respuesta de sus oraciones, le quitó la vista a Cristo y comenzó a hundirse. Y en ese momento, por fe, él clamó a Cristo: Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente le ofreció la mano, lo agarró y lo subió. Lo rescató. Y la Biblia dice que los dos juntos regresaron caminando a la barca sobre el agua. Pedro no caminó en el agua solo una vez, 2 veces caminó en el agua. Una vez cuando él vino a Cristo y la segunda vez lado a lado a Cristo. Hermanos y hermanas, yo pienso, ¿verdad? Yo siento que cuando uno llega a Cristo, hay veces cuando uno llega a Cristo y vemos que la palabra de Dios es una palabra viviente, abremos nuestras Biblias y la letra de la Biblia como que es viva, ¿verdad? Es viva dentro de nuestro corazón, se está saltando de las páginas. Es una palabra viviente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos orando a Cristo, nuevamente salvos, pensamos que los cielos se nos abren, ¿verdad? Y nuestras oraciones van directamente a Dios, al trono de Dios. Hay veces que cuando estamos escuchando al pastor, nuevamente salvos, ¿verdad? Estamos escuchando al pastor y la palabra de pastor no podemos, nuestra pluma, ¿verdad? No puede escribir tan rápido porque estamos recibiendo tanta revelación, tanta iluminación de la prédica del pastor. Y hay veces que la vida se nos pone algo de complicado, algo de pesado. Amén. Hay veces que la vida nos estamos tropezando, ¿verdad? Sobre los problemas de la vida. Hay veces que nuestras vidas comienzan a interrumpir nuestra relación con Dios. Comienzan a ahorcar la palabra de Dios en nuestra vida y la palabra de Dios ya no produce. Si quieren ver escritura, Marcos capítulo 4, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra es la semilla. Y hay veces que la palabra es ahorcada por la vida, ¿verdad? Se nos pone algo complicado en la vida y le quitamos la vista a Cristo. Y de repente la palabra de Dios, abrimos nuestras Biblias y es tinta en una página, no es palabra viviente. Comenzamos a orar a Dios y en vez de que se abren los cielos, nuestras oraciones solo topan el techo y caen al suelo. Hay veces que escuchamos la prédica del pastor y no recibimos nada de iluminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida se nos puso complicada, la vida se nos puso pesada y comenzó a ahorcar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, si usted está en esa situación, si usted siente que la vida se te está poniendo algo de difícil y te está quitando el enfoque en Dios, hoy es un día de arrepentación. Hoy nos podemos arrepentir y clamar de nuevo a Dios, clamar de nuevo a Cristo, al Señor, que ya nos salvó, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Pero si clamamos a Él, Él nos extiende la mano y dice: ahora camina conmigo. No solo es caminar hacia mí, ¿verdad? Pero ahora, hoy día podemos caminar tú y yo juntos, lado a lado, mano a mano. Cuando nosotros clamamos a Cristo por fe, Cristo nos extiende la mano, nos ofrece la mano y podemos caminar de nuevo con Él, lado a lado. Amén. Ahora, la gente se acuerda de una persona, un hombre, una mujer que tomó un riesgo por fe. La gente se acuerda de esa persona. Ahorita estamos leyendo, en el 2025, estamos leyendo la historia de San Pedro, ¿va? Pero habían 11 otros discípulos, 11 discípulos en la barca que nunca se salieron de la barca. Y a veces nosotros vemos a Pedro que tomó un riesgo por fe, ¿verdad? Tomó un paso de fe y comenzó a hundirse. Y decimos, ya ves, Cristo dijo que Pedro tuvo poca fe. Por eso se comenzó a hundir. Hermanos y hermanas, Pedro se salió de la barca y caminó sobre el agua. Pedro
tomó un paso de fe, tomó un riesgo para acercarse a Cristo, y 2025 años después todavía estamos contando la historia de Pedro y no la historia de los 11 discípulos que se quedaron en la barca. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar un paso de fe? ¿Cuántos de nosotros vamos a impactar a la historia de aquí al regreso de Cristo porque tomamos un paso de fe? Hicimos algo para acercarnos a Cristo. Hicimos algo y tal vez nos tropezamos un poquito. También, tal vez en ese paso de fe comenzamos a hundirnos un poquito. Pero cuando nosotros llamamos en el nombre de Cristo, cuando nosotros clamamos a Cristo, hermanos y hermanas, ese paso de fe, aunque se comenzó a hundir Pedro, Cristo lo levantó de nuevo. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar un paso de fe? ¿Cuántos de nosotros en 10 años, 15 años, 20 años, 50 años van a contar la historia del miembro de la iglesia Ciudad de Fe que tomó un paso de fe, hizo algo para bendecir a la gente, hizo algo para tener un impacto en la ciudad, hizo algo para tener influencia en el estado de Loreto, hizo algo que iba a cambiar a la nación a Perú en total? Amén. ¿Quién de nosotros va a tomar un paso de fe? Y en tiempo la gente todavía se va a recordar de lo que hicimos. Amén. Cuando lo hacemos con Cristo, todo es posible, hermanos y hermanas. Cuando lo hacemos con Cristo, cualquier visión que Dios ha puesto en tu corazón es posible, hermanos y hermanas. Cuando caminamos con Cristo, tomamos ese paso de fe. Lo que tal vez pensamos que fue nuestra idea, ¿verdad? A veces tenemos ideas que para nosotros se nos hacen tan grandes y tan grandes que yo mismo no lo puedo hacer. No, hermanos y hermanas, nosotros mismos no podemos cambiar el mundo, pero con Cristo y juntos nosotros podemos cambiar el mundo. Amén. Pero lo que es necesario es tomar un paso de fe, tomar un riesgo de fe, así como Pedro. Ahora, los otros 11 discípulos que se quedaron en la barca tuvieron ministerio. Los 11, algunos eran pastores, otros evangelistas, otros apóstoles que fueron a establecer iglesias en otros lugares, unos misioneros, ¿verdad? Todos tuvieron ministerio. Pero ¿quién es reconocido? ¿A cuál de los 12 discípulos es reconocido como la mano derecha de Cristo? El que tomó un paso de riesgo, un paso de fe. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar ese paso de fe? Vamos a ver acá en la Biblia, Hechos, en el libro de Hechos capítulo 10. El libro de Hechos capítulo 10, vamos a comenzar en el verso 1. Vamos a leer una historia de Pedro. Y vamos a comparar a Pedro con otro hombre que se llama Cornelio. Si están en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 1, digan amén. Ahora, Cornelio, la Biblia dice, vivía en Cesarea y era un soldado romano. La Biblia dice que Cornelio era del regimiento conocido como el italiano. Verso 2 dice que él, Cornelio, y toda su familia, escuchen esto, eran devotos, temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Devotos, temerosos a Dios, muchas obras de beneficencia para el pueblo de Dios y oraban constantemente. Y la Biblia dice que un día, en la tarde, le llegó un ángel a Cornelio. Y fíjense lo que dijo el ángel. El ángel dice, Cornelio. Cornelio pregunta, ¿qué quieres, Señor? Mirándolo fijamente y con mucho miedo. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Las oraciones, las obras de beneficencia
Dios ha recibido eso. Dios en el cielo recibió eso como una ofrenda. Y el ángel le dice a Cornelio, ve al pueblo de Jope, busca a Simón que se llama Pedro y tráetelo porque él tiene un mensaje para ti. Amén. Enseguida, Pedro, la Biblia dice, subió arriba de la casa, ¿verdad? Subió arriba de la casa y comenzó a orar y tuvo una visión. Y en esta visión, lo que parecía una sábana lleno de diferentes animales bajó del cielo y la Biblia dice que Cristo mismo le habló a Pedro y le dijo, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, si yo nunca he comido, mis labios nunca han tocado carne impura. Y Cristo le dice a Pedro, lo que yo he llamado limpio, tú no digas que es impuro. Y subió la sábana, ¿verdad? 3 veces Pedro vio esta visión. Vamos a comparar aquí la visión de Cornelio y la visión de Pedro. ¿Listos? Primeramente, ¿qué tienen en común Pedro y Cornelio? Los dos eran devotos. Los dos hacían obras de beneficencia para la gente de Dios. Los dos oraban constantemente. Los dos le tenían un temor, una reverencia a Dios, ¿verdad? En eso eran iguales, Pedro y Cornelio. ¿A cuál es la diferencia de los dos? ¿Por qué a Cornelio un ángel tuvo que ir a hablarle y a Pedro Cristo mismo le habló directamente? Hermanos y hermanas, la diferencia entre los dos es que Pedro ya había escuchado el mensaje del evangelio. Él había dado su vida a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él era hijo de Dios. Cornelio, aunque era devoto, aunque era temeroso hacia Dios, aunque realizaba muchas obras de beneficencia a la gente de Dios y aunque oraba constantemente, él no había escuchado el mensaje del evangelio. Él no había recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él no era hijo de Dios, no era salvo. Entonces a Cornelio, Pedro, como hijo de Dios, estaba vivo espiritualmente. Él tenía la vida de Dios dentro de él. Y cuando Dios le habla, cuando Dios le da su palabra, él tiene capacidad para escuchar esa palabra y reconocer que Dios le está hablando. Hermanos y hermanas, si nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros tenemos que tenemos esa capacidad de poder escuchar a Dios. Y es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, esa Biblia es una palabra viviente para nosotros, ¿verdad? Porque es Dios dándonos una revelación, una iluminación de su palabra. Cuando nosotros estamos orando, ¿cuántos saben aquí que la oración no solo es nosotros hablándole a Dios, pero también nosotros abriendo nuestros oídos espirituales para escuchar a la voz de Dios? Podemos escuchar a la voz de Dios en oración. Cuando el pastor está aquí predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros estamos recibiendo una revelación, estamos recibiendo de esa palabra, es porque Dios nos está hablando por medio de la palabra del pastor. Amén. Ahora, Cornelio no era salvo, no tenía la vida de Dios dentro de él no tenía capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces un ángel va a Cornelio y le dice, Cornelio, ve a Pedro, ve a traerte a Pedro porque él tiene una palabra, un mensaje para ti. Ahora, Cornelio, la Biblia dice, Dios había recibido sus oraciones, sus horas de beneficencia, ¿verdad? Dios había recibido eso como una ofrenda. Y el premio de Cornelio por todas sus obras de beneficencia y todas sus oraciones era esto: se ganó una oportunidad para escuchar el evangelio. Él se ganó una oportunidad para escuchar el evangelio. Dios vio
que las obras de Cornelio eran tan importantes, era una ofrenda recibida por Dios, ¿verdad? Que Dios dijo, ángel, ve a decirle a Cornelio que vaya a encontrar a Pedro para que Pedro venga a predicarle la palabra de Dios, el evangelio. Y el ángel fue. Ahora, tenemos que entender esto también. ¿Por qué el ángel mismo no le dio el mensaje del evangelio? Porque la gran comisión Dios no se la dio a los ángeles. Cristo nos ha dado a nosotros órdenes de predicar el evangelio a sus discípulos. Amén. Entonces no es para los ángeles predicar el evangelio, es para la gente de Dios, es para la iglesia, es para ustedes, es para mí predicar ese evangelio. Dios nos ha dado ese mandato a nosotros, no a los ángeles. Entonces el ángel solamente tuvo el mandato de decirle a Cornelio, ve a Pedro y tráetelo porque él tiene un mensaje. Amén. Ahora, Cornelio envía a sus siervos que vayan a traer a Pedro, y cuando llega Pedro, Cornelio le tiene una casa llena de gente, su familia, sus amigos, ¿va? Toda la gente importante para Cornelio. Entra Pedro y ya está la gente ahí. Amén. Ya está la gente presente. Y Pedro comienza a darles la palabra, a predicarles el evangelio. Y la palabra de Dios dice así, vamos a ver, en el verso 44, Pedro les está predicando el evangelio, y en el verso 44, la palabra de Dios dice así, mientras Pedro estaba todavía hablando, todavía no había terminado su sermón, todavía no había terminado su enseñanza. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Amén. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Qué momento tan poderoso. Pedro no había dado el llamado. Los que quieren recibir a Cristo, levanten las manos. Ahora todos bajen la cabeza, cierren los ojos, vamos a orar juntos, ¿verdad? Pedro no dio ese llamado, ¿verdad? Para recibir a Cristo. Pedro no dijo, ahora todos los que levantaron la mano pasen para enfrente, vamos a orar juntos, ¿verdad? Pedro nunca dijo, hay otro paso que sigue, a recibir el Espíritu Santo. Todos los que quieren recibir el Espíritu Santo, levanten las manos, ¿verdad? Vengan aquí enfrente, vamos a orar juntos. Voy a ponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. No, mientras que Pedro todavía estaba hablando, los que estaban escuchando el mensaje pusieron su fe en el mensaje del evangelio, pusieron su fe en el Cristo que salva, pusieron su fe en el Cristo que no solo murió, pero también resucitó, y en el mismo momento, en el mismo instante, recibieron el Espíritu Santo ahí mismo en sus sillas. ¿Cuántos de ustedes saben que ahí mismo donde están sentados ahorita, el Espíritu Santo puede caer y pueden recibir de Dios ahí mismo donde están? Amén. Vamos a ver el verso 45, porque no queremos que se pierdan el poder de este momento, ¿verdad? En el verso 45, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ahora, los que se quedaron aquí, la Biblia dice, asombrados. Quedaron asombrados del poder de este momento. No sé si hemos pensado en esto, pero es posible que los que llegaron aquí con Pedro a la casa de Cornelio también estaban en el cuarto en Hechos capítulo 2, la primera vez que el Espíritu Santo llegó
en ese cuarto cuando eran los 120, ¿va? La primera vez, en el momento que se formó la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿va? Dice la Biblia que estaban 120 juntos en un cuarto y en ese momento entró el Espíritu de Dios como un viento poderoso, ¿va? Y comenzaron a hablar en lenguas. Pero aquí, los que llegaron con Pedro, es probable que ellos estaban en Hechos capítulo 2, pero aquí en Hechos capítulo 10, ellos quedaron asombrados del movimiento de Dios. 8 capítulos después, ellos quedaron asombrados de lo que estaba pasando, de lo que estaba, del movimiento del Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en una época, estamos en un tiempo ahorita, ¿verdad? Donde yo siento que lo que está haciendo el Espíritu de Dios dentro de la iglesia, vamos a quedar asombrados de lo que está haciendo Dios. Vamos a ver lo que Dios ha hecho en avivamientos antepasados, ¿verdad? En tiempos antepasados, en movimientos del Espíritu de Dios antepasados, y vamos a quedar asombrados de lo que Dios está haciendo en este día, en este momento, en este tiempo. Vamos a decir, wow, yo escuchaba historias de hace 100 años cuando tuvieron un avivamiento, ¿verdad? Y quedé asombrado escuchando esas historias, pero lo que Dios está haciendo hoy, wow, cosa poderosa, algo diferente, ¿verdad? Algo nuevo, impactoso. Qué buen movimiento del Espíritu de Dios, amén. Ahora, en este momento, ¿verdad? Cornelio fue a traer a Pedro que venga a predicar el mensaje. Cornelio fue a traer a Pedro para predicarle este mensaje. Disculpen un momentito, voy a buscar una escritura. Hay unos que dicen, he escuchado unos que dicen así: como cristiano, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Hay unos que han dicho, yo no tengo que ir a sentarme en la congregación porque yo soy la iglesia. Hermanos y hermanas, la iglesia significa una asamblea de gente. Una persona sola no es la iglesia. La iglesia es una asamblea de gente. Cuando nosotros nos reunimos juntos, y este es el lugar para todos los que están aquí en este momento, en este tiempo, este es el lugar que Dios ha apuntado para nosotros. Este es el tiempo, este es el momento que Dios ha apuntado para nosotros en este cuarto, reunirnos juntos con el propósito de enfocarnos en Dios y en su palabra, en su presencia. Amén. Entonces, es el diseño de Dios que los cristianos se vayan a unir juntos, a reunir por el propósito de recibir de la presencia de la palabra de Dios. Uno solo no puede decir, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo soy la iglesia, ¿verdad? Uno solo no es la iglesia. Amén. Cornelio fue a traer a Pedro para predicarle la palabra. El ángel le dijo a Cornelio, el ángel le instructó a Cornelio, ve a traerte a un predicador. Ve a traerte a alguien que va a predicar la palabra. Yo pienso, hermanos y hermanos, y esto no platiqué con el pastor Warren antes o Ronnie Annette antes, ¿va? Pastor Saúl o otros que predican aquí, ¿va? No platicamos esto antes. Pero hermanos y hermanas, yo pienso que es muy importante que nosotros le demos importancia a la palabra del pastor, a la palabra del predicador, del evangelista, ¿verdad? ¿Qué dice en Efesios capítulo 4? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Los que Dios les ha dado el ministerio de predicar su palabra. Yo pienso que es muy importante que nosotros le demos importancia a esa palabra. Tanta importancia que nosotros, tan incómodo que esté la situación,
nos levantamos en la mañana, el domingo en la mañana, nos arreglamos, nos venimos al lugar donde Dios nos ha apuntado para juntarnos con el propósito de escuchar la palabra del pastor. Amén. Y cuando escuchamos la palabra del pastor, no solo escuchar una buena plática, no solo escuchar unas buenas historias, no para escuchar unos buenos chistes y reírnos un poquito, pero escuchar la palabra de Dios con el propósito de recibir algo de Dios. Así es el diseño que Dios nos ha dado. Él le da su palabra a los pastores comunican la palabra a ustedes, ¿verdad? Y luego ustedes toman esa palabra que Dios les ha dado a ustedes por medio del pastor y van a sus comunidades, van a sus donde están trabajando, van a sus escuelas y colegios, ¿verdad? Donde sea que vayan con esa palabra, eso que han recibido de Dios por medio del pastor, y vayan a predicar esa palabra a ganar a su ciudad. Amén. Ese equipaje que Dios nos ha dado por medio del pastor. Aquí estoy leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 20. Escuchen cómo dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme. Escuchen lo que le dijo a la gente. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en el Señor y serán librados. No se adelanten, quédense aquí un momentito. Confíen en el Señor y serán librados. Nosotros individualmente podemos tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Nosotros podemos tener esa confianza de Dios, que Dios nos va a librar. Amén. Ahora, vamos a leer lo que sigue. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué es un profeta? Un profeta en el Nuevo Testamento es un ministerio, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el Antiguo Testamento el profeta era uno que predica la palabra de Dios por inspiración. Uno que predica la palabra por inspiración. Cuando un pastor tiene inspiración de Dios para predicar su palabra, confíen en ese profeta y tendrán éxito. ¿A cuál es ese profeta? ¿Quién nos ha dado Dios para predicar una palabra con inspiración? Hoy día, nuestros pastores. Tal vez viene un evangelista a predicar la palabra. Tal vez un misionero viene a predicar la palabra. Y si predican con inspiración de Dios, podemos tener confianza en esa palabra. Es más, el mandato aquí es: confíen en Dios y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Cuántos aquí queremos tener éxito? Amén. ¿Cuántos queremos tener éxito? Amén. Hay que tener confianza en la palabra de nuestros predicadores. Hay que darle importancia a la palabra del pastor. Hay que darle importancia a la palabra de un misionero, un evangelista que viene. Hay que darle importancia a esa palabra, porque así, hermanos y hermanas, vamos a recibir de Dios. Amén. Voy a invitarlos a todos que se pongan de pie. Vamos a tomar un momentito aquí. Vamos a tomar un momentito aquí para dar este momento a Dios. Amén. Ya escuchamos la palabra, ya tuvimos un tiempo de alabanzas, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo aquí de adoración. Vamos a invitar la presencia de Dios en este lugar. Vamos a invitar a Dios que venga aquí a este lugar, que se manifieste aquí. Amén. Y como dice la palabra de Dios, como en la historia que leímos, ¿verdad? Mientras que estás aquí, en este lugar, ahorita, han escuchado la palabra. ¿Quién en este lugar quiere recibir de Dios? Amén. ¿Quién aquí tiene una necesidad
que solo Dios puede cumplir. ¿Quién aquí necesita una sanidad en su cuerpo? Voy a invitarlos que pasen adelante. Si tienen una necesidad de sanidad en su cuerpo, quiero invitarlos que pasen adelante. Si hay unos aquí que tal vez están batallando con la tristeza, depresión, quiero invitarlos que pasen adelante. Si hay algunos aquí que están batallando con ansiedad, que tienen algo en la cabeza que no se calla, algo en la cabeza que siempre están batallando, quiero invitarlos aquí enfrente. Si hay algunos aquí que están batallando con unas heridas del pasado, ¿verdad? Algo que le ha dolorido en el pasado, una situación, un evento, ¿verdad? Quiero invitarlos que pasen enfrente. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice así: ¿cuál de nosotros, si nuestro hijo nos pide pan, le vamos a dar algo que le va a dañar? Si nos pide un pescado, le vamos a dar algo que les va a dañar. Si nos pide un huevo, le vamos a dar algo que le va a dañar. Si nosotros sabemos darle dones buenos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos da el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. La respuesta de Dios cuando nosotros le pedimos lo que sea, sanidad en nuestro cuerpo, liberación, ser librados de la ansiedad, lo que sea, la respuesta de Dios es darles el Espíritu Santo. La respuesta de Dios es que te ofrece la mano, que te recoge de donde estás, ¿verdad? Y caminas junto, lado a lado con Él, en una vida victoriosa y una vida milagrosa. Amén. Voy a invitarlos a que levanten las manos, todos los que están aquí enfrente. Y los que están atrás no solo están aquí para participar. Amén. Ustedes también levanten las manos. Vamos a orar que todos los que estén aquí enfrente, ¿verdad? Todos los que han respondido a esta llamada, no voy a ir a ponerle las manos a nadie, solo vamos a recibir el Espíritu Santo en este momento. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios para lo que sea que necesites. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias en este momento. Señor Dios, has escuchado las oraciones de tu pueblo. Señor, has escuchado las oraciones de esta gente. Señor Dios, hay unas heridas que solo tú puedes sanar, Señor. Señor Dios, hay unos que están atados y solo tú puedes liberar, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, que tú eres un Dios que sana nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor, que los que necesitan sanidad en su cuerpo, Dios, estás sanando, estás tocando sus corazones, estás tocando sus cuerpos en este momento. Los que están aquí enfrente, reciban la sanidad de Dios, reciban el poder de Dios para sanar su cuerpo. Los que están aquí enfrente, reciban el poder de Dios para ser librados de esa depresión, de esa ansiedad. Los que están aquí enfrente, reciban el poder de Dios en su vida. Ahorita, reciban el poder de Dios para ser sanados de esas heridas del pasado. Reciban el Espíritu de Dios. Reciban el Espíritu de Dios. Levanten sus manos, abren sus bocas, comiencen a orarle a Dios, comiencen a alabar a Dios en lenguas diversificadas. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, Él nos da una idioma nueva para alabarlo, para adorarlo, para glorificarlo. Abren sus bocas en este momento, levanten sus voces, levanten sus manos. Vamos a glorificar a Dios. Señor Dios, te glorificamos en este día. Te damos gracias en este momento, Señor, que estás sanando cuerpos en este momento,
que estás liberando corazones en este momento, que estás, esa enfermedad que está en tu vida, hermanos y hermanas, Dios recoge esa cosa y lo lanza de aquí, lo saca de aquí. Enfermedad no tiene lugar en tu vida. Enfermedad no tiene lugar en tu cuerpo. Ansiedad no tiene lugar en este lugar. Esta es la ciudad de Dios. Este es el pueblo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Recibe la bendición de Dios en este momento. Te damos gracias, Señor. Te glorificamos, Señor Dios. Gracias, Señor. Que vamos a escuchar testimonios de liberación. Vamos a escuchar testimonios de sanidad. Vamos a escuchar testimonios, Señor. Vidas van a cambiar. Para todos los que llegaron aquí enfrente, los que están aquí enfrente, han respondido a esta llamada. La vida nunca va a ser igual para ustedes. Desde este momento, si reciben esta palabra de Dios, van a caminar en victoria. Van a caminar en sanidad. Van a caminar en el poder milagroso de Dios. El corazón de Dios va a ser tu corazón. El amor de Dios va a ser el amor con quien le amas a otra gente. Una vida nueva. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Si han recibido eso, de un fuerte aplauso al Señor. Pastor Warren, si me permite, una oración. Levante las manos, pastor. Te damos gracias, Señor, por Pastor Warren y Pastora Ana. Te damos gracias, Señor, que van a haber puertas abiertas. Te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos por una unción nueva, aceite nuevo, Señor, para Pastor Warren. Que cuando abre su boca es con una unción nueva, un poder nuevo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, la iglesia de Dios, necesitamos que tu siervo sea lleno de poder y lleno de tu palabra, Señor, lleno de tu amor, Señor. Señor, te pedimos por puertas abiertas para Pastor Warren. Nuevo impacto, nuevo territorio, Señor, para el Pastor Warren. Que cuando predica tu palabra, predique con un nuevo poder, con una nueva unción, Señor. Te damos gracias por crecimiento espiritual. Te damos gracias, Señor, por éxito con Pastor Warren. Como ha recibido tu espíritu, Señor. Te damos gracias. Que porque Pastor Warren no va a ser igual desde este día en adelante, pero va a caminar en más poder. Va a caminar en más amor, Señor. Va a caminar con más presencia de Dios en su vida. Te damos gracias que esta iglesia nunca va a ser igual. Esta iglesia va a crecer espiritualmente. Esta iglesia va a crecer en número. Esta iglesia va a crecer en impacto en esta ciudad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por nuestros pastores. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor Dios. Te damos gracias, Señor Dios. Te adoramos, Señor. ¿Una canción? Sí. Vamos a adorar al Señor un momentito.
Todo a Cristo yo me entrego, convencido ser fiel. Y para siempre quiero amarte y agradarte solo a Él. Yo me rindo a Él y yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego, quiero ser yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Y todo a Cristo y yo me entrego, quiero ser. Iglesia, ciudad de Dios, levanten las manos, reciban la bendición del Señor. Señor Dios, pido tu bendición sobre cada uno en este lugar, sobre cada miembro de esta iglesia, Señor. Todos los que han escuchado la palabra hoy, todos los que han dedicado este tiempo a tu presencia y tu palabra, Señor. Yo pido una bendición sobre cada uno de ellos. Señor Dios, toma cada corazón y confórmalo a tu imagen y semejanza, Señor. Toma cada corazón aquí. Señor, llena cada corazón con tu amor. Llena cada corazón con tu poder, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor Dios. Iglesia, ciudad de Dios, son una gente bendecida por el Señor. Amén. Son una gente poderosa. Amén. Son una gente victoriosa. Amén. Amén. Caminen en esa victoria. Ha sido una bendición, hermanos y hermanas, estar aquí con ustedes a compartir esta palabra. Pastor Warren, te doy muchas gracias por compartir conmigo tu iglesia. Amén. Gracias, Dios lo bendiga. Muy bien, qué tremenda bendición poder disfrutar en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido bendecidos?